En el video de hoy les voy a enseñar todos mis Sprunkies. Iniciando con el primer Sprunkie que creé, es el Sprunkie Among Us. Y se creó el 16 de enero de 2025. Esta es la fase 1. Luego tenemos la fase 2. Luego tenemos la fase 3. Luego tenemos la fase 4. Luego tenemos la fase 5. Luego tenemos la fase 6. Luego tenemos la fase 7. Luego tenemos la fase 8. Luego tenemos la fase 9. Y la fase 10. La 11. Y solo hasta ahí. Luego comienza el Sprunkie de mi papá, que se creó el 17 de enero de 2025, un día después de crear el Sprunkie Among Us. Está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6, la fase 7, la fase 8, la fase 9, la fase 10, la fase 11, la fase 12 y solo es hasta ahí, hasta la fase 12. Bueno, luego tenemos al Sprunkie Steve, que también lo creé yo y se creó el 17 de enero de 2025. Y bueno, está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6, la fase 7, la fase 8, la fase 9 y hasta ahí nomás. Luego tenemos al Sprunkie Ventilador. Esta es la fase 1 del Sprunkie Ventilador, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6, la fase 7, la fase 8. Y solo tiene 8 fases. Pero luego sigue el Sprunkie del calamar, pero no vimos cuándo se creó el Sprunkie Ventilador. Se creó el 18 de enero. Bueno, luego tenemos al Sprunkie del calamar, que se creó un día después, el 19 de enero. Este es el Sprunkie del calamar en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4, en la fase 5, en la fase 6, en la fase 7, en la fase 8, en la fase 9 y en la fase 10. Y luego la fase 11. Y luego está otra imagen ahí, que es todos mis Sprunkies en el juego original. Luego acá tenemos mi Sprunkie en la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6, la fase 7, la fase 8, la fase 9, la fase 10, la fase 11, la fase 12, 13 y 14. Y no vimos cuándo se creó. Se creó el 29 de enero. Luego acá tenemos el Sprunkie de mi amigo llamado Ivo. Y esta es la fase 1. Y se creó el 2 de febrero de 2025. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Él solo tiene 5 fases. Luego está el Sprunkie de mi primo llamado Joel. Este es el Sprunkie de mi primo llamado Joel, que se creó el 3 de febrero de 2025. Y ahí está la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Este también solo tiene 5 fases. Luego tenemos al Sprunkie de mi sobrino Gonzalo en la fase 1 y se creó el 7 de febrero de 2025. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Solo tiene 5 fases. Acá tenemos el Sprunkie de mi sobrino Noah,
porque tengo otro sobrino y se creó el 7 de febrero de 2025. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Este solo tiene 4 fases. Es el que menos fases tiene.